RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llega nuestro tiempo, el de los misterios, aquí en Radio Nacional. Lo hacemos en directo desde nuestro flamante estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Con los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo. Esta noche en la parte técnica, José Nieto y Javier Campos, Tere Vilas en la locución, Juan Gómez en la redacción y Ricardo Aguilera en la producción. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, como siempre, un placer compartir este tiempo. Abrimos redes sociales. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Redes sociales que atienden Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y un misterio, salió de nuevo el EGM y un batacazo que nos han pegado. Solo nos escuchan, según el EGM, en Cataluña, poco, en Comunidad Valenciana, poco, y un poco más en Galicia. Es cosa de misterios. Pero antes de comenzar, queremos dar las gracias a todo el pueblo de Quesada, a todos nuestros invitados acompañantes en el programa y en los actos que allí se realizaron, y sobre todo a todos los que vinieron a vernos desde diferentes partes de España, esos que no cuentan en el EGM. Gracias a todos por el cariño, por la marea de abrazos y por el calor. Y en nuestras redes sociales tenéis un pequeño vídeo por si queréis ver algo de lo que allí sucedió. Y vamos ya con un resumen de lo que nos espera esta noche. Los Reyes del Grial de RTVE nos da algunas pistas. 2 años después de la muerte de Otto Rehn, Himmler creía que el Virolai decodificó la última pieza del rompecabezas de Parsifal. Lo trajo consigo al monasterio de Montserrat. Hermano, la razón de mi visita es encontrar la gran reliquia. ¿Reliquia? Sí, por supuesto. Le enseñaré la gran reliquia. Sígame. Los nervios del fraile estaban al límite. Andreu Ripoll había sido forzado a incurrir en la incómoda responsabilidad de atender al jefe supremo de las SS, el Reichsführer Heinrich Himmler, que realizó una misteriosa visita al monasterio de Montserrat la tarde del 23 de octubre de 1940. Himmler lideraba la Deutsche Ahnenerbe, una organización que formaba parte de las SS, compuesta por arqueólogos y antropólogos que trabajaban al servicio del ocultismo nazi y cuya misión era viajar por el mundo en busca de misterios. Confería el mayor poder del planeta. Y la reliquia a la que nos referimos es el Santo Grial. Esta noche vamos a analizar uno de ellos. Lo llaman el Cáliz de Doña Urraca. Para ello contaremos con los investigadores que le han dado más valor y más presencia. Será nuestro primer tema. ¿Habrá más?
Seguiremos con nuevos invitados que llegarán al programa para aportar respuestas a algunos de los enigmas de nuestro mundo. El espacio en blanco está ya preparado, solo faltáis vosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Esos son algunos de los temas, no os perdáis la segunda parte, nos vamos al desierto a hablar con un hombre sabio. Y ahora creo que nos vamos hasta León a saludar a nuestros dos invitados, Margarita Torres. Buenas noches, Margarita. Muy buenas noches, Miguel. Encantada. Qué placer estar contigo, con vosotros. Y con nosotros un lujo y un honor. O sea que vamos a disfrutar de un rato estupendo. Seguro. Y en León se te escucha mucho, ¿eh? O sea que no me creo lo del Estudio General de Medios ni para atrás. Te iba a decir si nos escuchaban en León, qué bien, como me gusta. ¿Eres profesora titular todavía de Historia Medieval en la universidad? Sí. Desde hace ya de más de 2 años, porque una se va haciendo vieja, pero sí, soy profesora titular de Historia Medieval en mi universidad, que es la de León. Ya me gustaría tener profesoras como tú. Has sido concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León y fuiste también cronista oficial de la ciudad de León. Sí, estoy en excedencia. Sigo siéndolo, lo que pasa porque eso eres, vamos a llamarlo así, de por vida, ¿no? Sí. Salvo que tú renuncies. Pero por coherencia, ya que estaba vinculada a las tareas políticas, pues creo que no es elegante. Es compatible, pero no es elegante. Perfecto. Seguir estando de cronista oficial. Perfecto. Déjame que salude, qué ganas te tenía, que lo sepas. Gracias. Déjame que salude a otro compañero. José Miguel Ortega, buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal estáis? Buenas noches a todos los oyentes. Un placer que estés también con nosotros. A ti también te tenía unas ganas. Yo estoy con Marga en que ningún caso a la EGM, ¿eh? No, vale, no le haremos caso entonces. Doctor en Historia del Arte, y entre los dos habéis hecho un libro que se llama Los Reyes del Grial, que se cumplen 10 años de que lo editasteis. Cualquiera de los dos que queréis contestar, ¿eh? Podéis hablar los dos. Sí, pues sí, hace 10 años. Parece mentira porque parece que fue ayer. La verdad es que fue un libro de historia. Nosotros somos historiadores. Nuestro miedo, y te lo puedo decir Margarita, era un poco que se quedara en el ámbito académico. ¿Y cuál fue nuestra gran sorpresa? Cuando días, casi no habían pasado ni 2 semanas después de la publicación, que fue en el mes de abril del 2014, empezó a salir la noticia pues en el Times, en el The Guardian, en Le Figaro, en el ABC News, pues prácticamente en todo el mundo, porque fue como una cascada de noticias. La verdad que fue una auténtica revolución y una sorpresa. Qué bien, pero parece que todo eso se ha olvidado. Bueno, ¿se ha olvidado ahora? Pregunto. ¿O se ha deslucido un poco? ¿O se ha perdido por ahí entre los ecos del tiempo? No, yo creo que no, ¿eh? Sí, fíjate, creo que en eso, y Chechu, pues bueno, José Miguel, como hay confianza da asco, y al final somos Chechu y Marga y se nos va a notar mucho, así que mejor que lo sepan cantantes los oyentes. Vale, perfecto. Pero yo creo que no, creo que simplemente ha tenido un recorrido además muy potente, porque ha sido objeto, por ejemplo, de un documental por parte de la Smithsonian Museo, que es una de las instituciones culturales más importantes del mundo, y ahí está colgado. Quiero decir que eso fue un esfuerzo tremendo, que venga, pues eso, los académicos más relevantes, pues el mayor experto la mayor experta en hablar de tu descubrimiento. La verdad es que fue un gran apoyo, ¿no? Y después, pues también ha habido una película que es Onyx, los Reyes del Grial, y además de eso, pues el interés de muchas personas, ya no solamente, fíjate, a nivel de medios, que eso siempre se agradece, por supuesto, sino a nivel de la persona normal y corriente que viene haciendo el camino, porque León está, como bien sabes, en el Camino de Santiago y es uno de nuestros grandes ejes, ¿no? Y se para en nuestra ciudad y dice, wow, no solamente es el arte, la historia, sino también incluso esa historia que entra en la leyenda.
Y luego, por otra parte, Checho y yo estamos preparando la edición ampliada y renovada del estudio que si todo es normal, pues verá la luz no tardando. Vamos a dejarlo no tardando. Vale, yo decía que no tenía el libro, que lo quiero, pero esperaré a esa segunda edición. Vamos con el tema, ¿os parece? Sí. Y por favor. Vale, hay una primera introducción para entrar en este asunto. Hemos hablado muchas veces de griales, pero yo tenía mucho interés en hablar de este cáliz de Doña Urraca y tenemos a los dos mejores invitados que nos pueden dar datos. Tras esa introducción, comenzamos. El cáliz de Doña Urraca es una pieza de orfebrería románica donada a la infanta leonesa Urraca de Zamora. Tal como lo conocemos, se remonta a la segunda mitad del siglo XI. En la actualidad se guarda en el Museo de la Colegiata de San Isidoro de León. El cáliz se compone de dos cuencos muy antiguos, el copón propiamente dicho y otro que le sirve de peana, hechos ambos en piedra de ónice. Las piezas de ónice están recubiertas de oro en la copa, nudo y peana, dejando al descubierto parte de la copa y casi toda la peana. El interior de la copa también está revestido de oro. Hoy tenemos con nosotros a algunos de los protagonistas de toda su fascinante historia. Con ello os dejamos. Pero antes de hablar del cáliz de Doña Urraca, vamos a ponernos en situación. Primero, el cáliz no tiene nada que ver con eso que nos han contado del Santo Grial, que la sangre de Cristo, hay 200 cálices en toda Europa, el de Valencia. ¿Cómo se podía singularizar ese cáliz? Si me dejas, Marga, a ver, antes de empezar, yo creo que es importante hacer un parón antes de empezar. Vale. Y es que aquí estamos hablando de 4 conceptos. Uno, el primero, el cáliz de la última cena. Si la gente es creyente, pues evidentemente, según lo que dicen los evangelios, hubo una última cena y se utilizó un cáliz. Segundo concepto, el cáliz domini, el cáliz del Señor. Es un cáliz que se veneraba como el cáliz de la última cena en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén desde al menos el año 400 después de Jesucristo. Después, el tercer concepto, el cáliz de Doña Urraca, como bien ha explicado la voz en off, es un cáliz que está en la Basílica del Santo Sepulcro en la Basílica de San Isidoro en León. Y por último, el cuarto concepto es el grial, que es un concepto literario de una serie de escritos que después Margarita los puede contar. Bien. ¿Esos 4 conceptos pueden ser el mismo objeto? Sí. ¿O no? Me explico. O sea, quiero decir que ahí está la complicación. Es decir, ¿pueden ser los 4 conceptos el mismo objeto? El cáliz de Doña Urraca tiene posibilidades de serlo. No hay nada que indique que no pueda ser esos 4 conceptos. Pero no tenemos pruebas de que los 4 sean de esos 4 conceptos. Es decir, tenemos la conciencia creemos haber llegado a la conclusión de que los 2 conceptos intermedios, es decir, el cáliz domini, el cáliz del Señor, que se veneraba en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, es el cáliz de Doña Urraca. Es decir, esos dos conceptos creemos que tenemos o lo hemos probado que son el mismo. Pero los 2 conceptos laterales, es decir, el cáliz de la última cena y el cáliz y el grial, no tenemos pruebas. Tenemos pistas para poder decir que sí que pueden haberlo sido. Vale. Pero no son pruebas. Vale. Margarita, no sé si quieres decir algo. Pues un poco...
Sí, un poquito en esa línea. Simplemente argumentar que hay algo muy importante que tenemos que tener presente. El cristianismo es una religión perseguida durante muchos siglos en el Imperio Romano. No hay más que recordar pues, a Nerón, las persecuciones de Diocleciano, Decio. Es decir, hay bastantes momentos en los que es una religión perseguida. En el siglo IV, que es el momento en que primero Constantino la convierte en religio lícita, es decir, religión permitida, ¿no? Que cualquier persona no tenía por qué ser perseguido por ser cristiano, y después Teodosio, que es un emperador hispano de finales del siglo IV, ya la convierte en la religión oficial. Ahí es cuando el cristianismo saca pecho, y es cuando realmente a partir de ese siglo IV, de ese año 400 en números redondos, es cuando ya tenemos testimonios un poco más potentes de no solamente pues muchos hechos que se hablan de tiempos de Cristo, comentarios, sino sobre todo y ante todo de las reliquias. Entonces, a partir del momento en que aparecen esos testimonios de reliquias, hay un dato permanentemente demostrable, y es que desde ese año 400, número redondo explicado, hasta el siglo XI, el cáliz llamado Cáliz del Señor o Cáliz de la Última Cena está venerándose en una capilla propia, que se llama así, Exedra con Calicem Domini, que se encuentra en el Santo Sepulcro. Y esto es una certeza probada en decenas de testimonios, desde testimonios del emperador Carlomagno, documentos originales, hasta referencias de padres de la Iglesia como Beda el Venerable, abades de lugares tan alejados como es el mundo anglosajón, el abad Adomnan de Iona, ¿no? que está bueno pues al lado de Irlanda y Escocia, es decir, súper lejos de Tierra Santa. Y, por supuesto, muchos más textos, desde la Guía Armenia a muchos otros más. A partir del siglo XI desaparece su recuerdo en Jerusalén. Y en el siglo XI, y eso es, como decía muy bien Chechu, y eso es lo que nosotros hemos probado a través de nuestro estudio, el cáliz que se veneraba en el Santo Sepulcro es el cáliz que forma parte del hoy llamado cáliz de Doña Urraca, es decir, las copas, las viejas copas romanas rota del siglo I, que está adornada por oro y por joyas. Y después la parte del grial yo creo que nos puede dar mucho juego, así que si quieres esa la dejamos para después y tenemos a todos ahí en vela, ¿no? Esperando a que les contestemos. Perfecto, al igual que vuestra investigación, que lo vamos a hacer al final, si os parece, ¿vale? Vale. Perfecto. Nos vamos ahora al Reino de León y para conocer un poco quién era este personaje, Doña Urraca. Contarme un poco. Ahí había un rey muy muy poderoso, Fernando I el Grande. Es una clase de historia la que nos tenéis que dar, que se convirtió en uno de los reyes más importantes de la cristiandad. Parece que uno recuerda que solamente Castilla era la más importante, pero en León se estaba dando leña y era un reino súper importante, ¿verdad? Hombre, hay perdona, Margarita, pero Castilla en aquella época éramos, porque yo soy vallisoletano, éramos el primo inválido comparado con León. Simplemente eso, sí, por favor. Sí, la verdad es que es muy interesante la historia de este rey, porque fíjate, podríamos estar hablando de él yo creo que casi toda la noche, ¿no? Porque es un rey interesantísimo. Él nace infante en Navarra, es hijo de un gran rey que es Sancho III Garcés, es hijo de una castellana, de Muñadona Sánchez, y por supuesto en esa época Condado de Castilla es un condado vasallo del Reino de León, que era el reino importante que llegaba desde Navarra hasta el Atlántico y desde el Cantábrico hasta más abajo del Duero, es decir, eso era el Reino de León, dividido en condados vasallos, como por ejemplo podía ser Oporto, Viseo, El Bierzo, que también antiguamente fue condado, o Astorga, y por supuesto Castilla, que era un condado potente, o Saldaña y Carrión, ¿no? Es decir, había muchos condados, unos más importantes, como podría ser Castilla, y otros quizá menos importantes. Y dentro de esos condados, pues bueno, tenemos figuras muy significativas, y dentro de esas figuras, la última del último conde, que es García Sánchez. García Sánchez es el cuñado del rey de Navarra. García Sánchez muere asesinado en León, y claro, casualmente, quien reivindica los derechos al condado de Castilla es el rey de Navarra, padre de Fernando I. Para no buscarse un bollo, porque el rey de León en esta época es un chavalete, lo que hace este poderoso rey es sugerir el matrimonio entre su hijo segundogénito, que es Fernando, y la única hermana del rey Bermudo de León. Cuando Sancha de León se casa con Fernando de Navarra, se convierten en condes de Castilla, vasallos del rey de León. Bueno, muy poco tiempo después, en el año 1037, ya había muerto el rey
de Navarra, el conde de Castilla, Fernando, pues digamos que no le hace mucha gracia la idea de que su cuñado pueda llegar a tener descendencia, entre otras cosas porque eso apartaría a su mujer de la posible línea de sucesión. Y en una batalla, que es la batalla de Tamarón, muere Bermudo III y se convierte en reina Sancha. Esto es importante, la reina es Sancha, la heredera es Sancha de León. Pero Sancha está casada con este buen hombre, que es el conde de Castilla, que es Fernando. De tal manera que al cabo de un año, en 1038, porque durante un año los leoneses no quisimos al asesino del rey de León, Fernando acaba entrando junto con su mujer, que es la ley. Hola. Y te puedo garantizar que desde el año desde el año 1038, si hubo un rey bueno para León, para los territorios cristianos, fue Fernando I, que es un gran rey. No solamente pues mantuvo relaciones con el Islam, donde claramente se invirtió la tortilla, ya no eran los musulmanes los que marcaban, sino que eran los leoneses. A mayores, bueno, pues llegó a Valencia, fíjate lo lejos que está Valencia de la frontera con León. Y por supuesto fue un rey muy fuerte. En el año 54 dio muerte a su hermano, el rey de Navarra, y aquí no se movía nadie si Fernando I no quería. Bueno, de hecho utilizó el título de Imperator Totius Hispania, es decir, se llamó emperador de Hispania, reivindicación antigua de la época anterior al 711. Cuando muere en 1065 divide el reino en tres partes, que son ahora sí el reino de Castilla, que nace en 1065, que se lo deja a Sancho, el reino de León, que se lo deja a Alfonso, el reino de Galicia, que se crea en este momento, a García, y a sus dos hijas, a la primogénita, que se llama Urraca, que es quizá la más inteligente de todos los hermanos, la más hábil, y además una mujer muy sabia y muy culta, porque Fernando se empeñó en que sus hijas tuvieran la misma educación que los varones. A Urraca le deja el título de reina de Zamora y también le deja, junto con su hermana Elvira, reina de Toro, el señorío que se llama del Infantado, que es una institución leonesa que es una auténtica reivindicación del papel de la mujer única en Europa o en el mundo medieval, porque las mujeres tienen protagonismo con fuerza propia, en pie de igualdad con los hombres, siempre y cuando no se casen. Ojo, no que sean monjas, que esto yo quiero dejarlo claro y rompo una lanza, no es que sean monjas, es que no tienen relación marital con hombres, es decir, no se casan. Y mientras no se casen, ellas pueden tener este señorío que las equipara con los grandes varones y, por supuesto, las convierte en árbitros de la situación. Y esa es la Urraca que protagoniza el episodio del cáliz al donar sus joyas, y este es Fernando el Grande, que es un rey tan temible que cualquier rey musulmán prefería pagarle, podríamos llamar, impuestos mafiosos a cambio, o tributos mafiosos, a cambio de que no les atacara y arrasara. Insisto, llegó a atacar Valencia en 3 ocasiones, que no es poco decir. Wow, clase de historia súper rápida y nos has puesto en el contexto. Doña Urraca, esa reina, es la donante de un montón de joyas, y vamos con más asuntos, y aquí entra ahora ya ese grial. ¿Te parece? ¿Os parece? 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros. Y os están saludando ya desde Buenos Aires, Richard desde México, Gaby, Carlos, y de otro montón de lugares: San Lorenzo del Escorial, Murcia, Cartagena, Palma de Mallorca, Valencia, Huelva. Un montón de oyentes que dicen que el EGM es una cosa extraña. Vamos con más asuntos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. 8 de León. León custodia del cáliz de Cristo, o el que se suponía era históricamente el cáliz de Cristo, sin ningún género de dudas, hasta el siglo XI está en Jerusalén. En el XI, sin ningún género de dudas, lo sabemos por más fuentes, la iglesia del Santo Sepulcro, donde se conservaba este cáliz, es saqueada, sus tesoros llevados al Cairo. A partir de este documento, sobre datos que se pueden contrastar en otras fuentes, ya conocidas por los medievalistas, se sabe que del Cairo parte a Denia, de Denia, su destino final es León. Descubramos la apasionante crónica del cáliz de Doña Urraca. Como decías tú, Margarita, hasta el siglo XI hay datos, se pierde. Hasta el siglo XI tenemos la certeza de que está en Jerusalén. Por cierto, vaya voz de sargento que tenía yo hace 10 años, ¿eh? Hay que ver. Pero desde el siglo... A mí me daba ese miedo.
A ver si no, a mí también me estaba dando miedo. Digo, madre mía, qué contundencia. No, pero debe ser que con la edad uno se apacigua un poco, se amansan las bestias y esto se calma un poco. Pero hasta el siglo XI sí que la certeza es que está en Jerusalén y, como decía muy bien Chechu, en la iglesia de Santo Sepulcro. Y desde el siglo XI, gracias a los pergaminos que aparecieron en Al-Azhar, en Egipto, pues sabemos que es el cáliz que vía Denia, a través del llamado barco de Mujahid, que es un rey de Denia muy conocido, que comerciaba con Egipto, con el califato fatimí, pues acaban arribando aquí, entre otras razones porque a Denia le interesa llevarse bien con el rey de León. Date cuenta que acababa de asediar 5 minutos antes Valencia, que es una taifa poderosísima en aquel momento, y aparte una prueba de esa buena relación es que una sobrina del rey de Denia acaba casándose con el hijo de Fernando I, que no es poco decir, una musulmana con un cristiano, ¿no? Es decir, tenemos esa certeza y tenemos también la certeza de que ese objeto sale de Jerusalén y se viene a León, y es la copa de Onis, que forma parte del cáliz de Urraca. Vale. ¿No lo buscó la Nenerve como pasa con el otro cáliz que anduvo por lo que ponemos al principio, que luego dicen que está en Valencia? No, tampoco es así, ¿verdad, Chechu? Porque la Nenerve, primero que es una sociedad, bueno, forma parte de las SS, eso para empezar, pero aparte, tú sabes muy bien, Miguel, que bueno, y los oyentes por supuestísimo, que tenían unas ideas de lo más paranoica los nazis, es decir, buscaban la superioridad racial. Bueno, pensemos que, por ejemplo, cuando llegan aquí, hay un gran arqueólogo, que es Santolaya, que se quería afiliar a las SS y que se hizo muy amigo de Himmler, que le enviaba cosas de los celtas y sobre todo los visigodos, porque Himmler se obsesionó con los visigodos. Pero es que él buscaba lo mismo a través de Otto Rank, ¿no?, que es el famoso investigador de la Nenerve, que estuvo buscando el cáliz entre los cátaros y que dejó obras como La corte de Lucifer y algunas otras. También estuvo buscando pues en el Tíbet. Tenían una expedición prevista para las Canarias, que nunca se llegó a realizar porque pensaban que los atlantes estaban en las Canarias. Y bueno, pues hacían cosas un poco frikis y hacían cosas muy interesantes porque, por ejemplo, también estuvieron excavando en Atenas y sacaron a la luz muchos restos arqueológicos. Pero vamos, que había gente seria, porque había mucha financiación económica, que es algo interesante, siempre para los investigadores, que andamos muy escasos, siempre de dinero para investigar, y luego aparte había mucho mundo friki. Y Himmler estaba obsesionado en darle al Führer lo que el Führer quería. ¿Qué quería? Pues armas de poder, y un arma de poder era la Santa Lanza, la que se encuentra en el Hofburg, y un arma de poder era encontrar el cáliz, por supuesto, por lo que se atribuye al cáliz. Así que eso es un poco lo que andaba funcionando, pero realmente cuando Himmler llega aquí a España, lo que busca es, basándose en la ópera de Wagner del Parsifal, busca el objeto porque él piensa que Montserrat es el lugar donde se custodia. Y claro, yo me pongo en la piel, y me imagino que Chechu se pone también en la piel de ese pobre monje que tragó saliva al ver al nazi y dijo, ostras, lloraste que le digo, ¿no? Pero la verdad es que se volvió muy descontento Himmler de su búsqueda. Sí, no, además se sabe que la abad se puso malo de repente para no ver a Hitler. O sea, el pobre fraile que le atendió no era el abad de Montserrat, era uno de segunda fila. O sea, fue todo como un poco de opereta, lo de la aparición de los nazis por aquí. Vale, en algún sitio he escuchado que hay como 200 griales en toda Europa. Creo que te lo he escuchado a ti, Marga. Sí, bueno, llamadas historiadores también. Es que la cifra es tremenda. Fíjate, solamente si nos vamos a Inglaterra, pues tienes el vaso de Nanteos, tienes el cáliz de Ardagh, tienes la copa de Hoxton Park, que es muy graciosa, porque es una copa de madera, porque de repente surge el mito que como Jesús era carpintero, hijo de carpintero, pues caramba, tenía que tener la copa de madera, cuando la liturgia judía del siglo I, y Jesús, que me perdonen los que piensan que solamente era carpintero y hablaba madera, la liturgia judía de un judío, como era Jesús, obligaba a que oficiara la cena de Pascua, que era como uno de los actos litúrgicos más importantes para cualquier hebreo, la oficiaran en materiales que nunca fueran porosos, y por supuesto eso excluía automáticamente la cerámica y la madera. Es decir, la copa de la última cena tenía que ser o bien de oro, o bien de plata, o bien de cristal, o bien de lo que se llamaba técnicamente basamurrina, es decir, ónix o piedra, por entendernos. Por lo tanto, Hoxton Park, por ejemplo, que es uno de los que se ha hablado bastante, es una copa de madera, con lo cual ya no lo es, pero es que encima cuando le hicieron el análisis resultó ser de tiempos de Enrique VIII.
Y yo sé que los ingleses, que bien se venden, por cierto, Claro. igual que los franceses, se venden estupendamente. No nosotros. Y qué mal nos vendemos los españoles, Exactamente. Es verdad. Tremendo. Exactamente. Chechu, ¿quieres decir algo? Ya te trato de Chechu también. Sí, por favor. Es que como me llames José Miguel, te juro que no me doy la vuelta por la calle. Vale, Chechu. Yo quiero ir a No, sí. Dime. ¿no? Efectivamente, de los 200, cerca de 200, es la cuenta que habíamos echado eso nosotros, pues como bien dice Margarita, que el 99,9% se caen por su propio peso. Saben que son cálices góticos o cálices de madera, que qué daño hizo la película de Indiana Jones con lo del cáliz de madera, pero como bien dice Margarita, es absolutamente inviable. O sea, carpintero, o sea, lo que sea. O sea, cualquier judío tenía que utilizar este tipo de vajilla. Además, es muy interesante la tipología de vajilla, porque se sabe que se dejó de usar completamente cuando se destruyó el templo de Jerusalén, o sea, en el 70 después de Jesucristo. Es decir, arqueológicamente, la vasija interior del cáliz de Urraca, la parte superior, corresponde a un periodo muy concreto. Es decir, sabemos que es una vasija de ónice de esa época y que se dejó de usar completa y totalmente a partir del año 70 después de Cristo. Es decir, lo tenemos muy centrado desde el punto de vista arqueológico. Vale, vamos a San Isidoro, que es donde decís que está, bueno, donde está ese cáliz de Doña Urraca, pero había otros muchos tesoros, piezas árabes. Sí, ahí se encontraba que ese fue un poco el origen de toda esta investigación, las piezas musulmanas que se encontraban allí, y ahí fue pues un poco el punto de arranque de esta aventura que apuntaba simplemente a una catalogación de fondos musulmanes y que acabó convirtiéndose en este estudio del que estamos ahora hablando gracias a ti, que yo creo que a los oyentes les estará interesando porque habla de una de las reliquias más importantes de la cristiandad y de todos los tiempos. Pero allí tienes cajas, fíjate, por ejemplo, tienes un arca que es un poco la pista clave, que es un arca fatimí, que es coetánea a Fernando I y que además de eso pertenece al primer ministro del califa que hizo el envío desde el Cairo hasta Denia, y que de Denia vino a León, ¿no? Que se llamaba Sadak ibn Yusuf. Tienes otros objetos, también fatimíes, que se conservan tanto en León como en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes de la Real Colegiata, y después también tienes otras auténticas joyas, como puede ser el Arca de San Isidoro, con la que se trajeron los restos, el Arca de los Marfiles, que se salvó de las hordas francesas cuando las tropas de Napoleón llegaron y saquearon los tesoros porque pensaron que el marfil no merecía la pena, que era como madera vieja, y se llevaron el chapado de oro y plata. Tienes arcas de Limoges, tienes un idolillo escandinavo que es único en España, tienes unas pinturas en el Panteón que yo, estando Chechu, en este momento me callo porque le corresponde a él, que las conoce. Yo creo que después del pintor y de Doña Urraca es la persona en el universo que más conoce esas pinturas. Así que, Chechu, todo tuyo. Las pinturas, hay una clave ahí en las pinturas, ¿verdad?, que tiene que ver con... Sí, efectivamente. Las pinturas es una auténtica maravilla, 150 metros más o menos, engloba 9 escenas, pero la más interesante para lo que estamos hablando es la escena de la última cena, donde aparte de los apóstoles, la postura de Judas, etcétera, etcétera, hay un personaje especial, absolutamente anacrónico al lugar, que es San Marcial de Limoges. Es una impostura que hubo en el siglo XI, un invento de los monjes del siglo XI, de los monjes, que empezaron a querer, para que el monasterio tuviera más importancia, el de Limoges en Francia, pues empezaron y yo más a lo largo de los años, con lo cual acabó convirtiéndose en prácticamente un apóstol más, y que por supuesto había estado en la última cena de jovencito, para darle más importancia. Y entonces aparece ahí como Marcial Spincerna, en latín es Marcial el copero,
Pero lo realmente interesante, aparte de su presencia, es que en la mano izquierda, posee un objeto que es un objeto oscuro, una vasija oscura, de color rojizo muy oscuro, prácticamente negro, que se la está ofreciendo a Cristo, porque en la mesa de esa pintura de la Última Cena no hay un cáliz, como suele ser normal, evidentemente, ahí no hay cáliz, hay bandejas de viandas, de pescados, etc. Nuestra sorpresa fue cuando en el año 2010, en relación a una exposición, se iba a realizar una copia para poder hacer una exposición del Cáliz de Roca, y entonces se desmontó por primera vez desde su creación, según el orfebre que hizo que se encargó de desmontarlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Con la parte interna, por primera vez fuera de su recubrimiento de oro, que vimos era exactamente lo que la pintura representaba en Marcial, en su mano izquierda, lo que le estaba ofreciendo a Jesucristo. Wow. Es decir, ahí hay una conexión, es decir, el pintor evidentemente vio la vasija sin el recubrimiento de oro, eso no me cabe ninguna duda, y para el pintor, es decir, para San Isidoro, porque evidentemente las pinturas no solo el pintor, es la propia congregación la que llega a un acuerdo sobre la iconografía a representar, ese era el cáliz que él está ofreciendo a Jesucristo, es decir, el cáliz de la Última Cena se lo está ofreciendo a Jesucristo. Es decir, esa pintura es muy, muy, muy representativa y especialmente importante. Os saludan desde Nueva York, desde Chihuahua, México, desde Guanajuato, montones de lugares. Nos queda muy poco tiempo y quiero ir a vuestra investigación, porque no quiero teneros mucho rato, porque vamos a ir a León a hacer cositas por ahí con vosotros. Tras esa introducción, vamos a ver cómo estos señores han descubierto quizá lo que es lo dejo ahí, algo muy importante. Las 2 en Canarias. 2001. Odisea de la radio. No es una odisea cualquiera. Muy pronto. No he entendido nada. No es una odisea cualquiera. RTV, la que quieres. Hoy recogemos una historia emocionante de investigación realizada por nuestros invitados. El Canal 8 de León nos da más datos. 2 pergaminos árabes del siglo XIV de la Biblioteca de la Universidad de Egipto cuentan el destino de la Copa de Jesús y cómo llegó a manos de Fernando I, rey de León, como presente del emir de Denia al monarca más poderoso de la península ibérica. Nos dice que la copa es enviada físicamente y que se encomienda a un obispo, Franco de Al-Yalalika. Es el nombre que en todo el mundo árabe recibe única y exclusivamente la región noroeste de España. Su traducción literal es Reino de León. Hay mucha literatura en torno al grial que ha provocado la aparición de no pocas copas que reivindican su originalidad. Reyes del grial, del mito del grial, de si el grial es una piedra, de si el grial es el espíritu, de si el grial es 200 explicaciones distintas para gustos los colores, hasta el extremo de que haya más de 200 supuestos santos griales solo en Europa. Aunque de entre tanta literatura es posible extraer algunos pasajes reales de la historia de aquel tiempo, con personajes de la época que los trovadores plasmaron en sus cánticos. Y Wolfgang von Eschenbach, al filo de 1200, es decir, coetáneo de Alfonso IX, dice que él escribe una historia que le contó el maestro Guillot de Provence. Guillot de Provence es un trovador del sur de Francia cuya presencia está atestiguada en la corte de vasallos de Alfonso VII de León. Tenemos 10 minutos y Marga como es de concluyente. Toda la investigación aparentemente comienza como una casualidad porque no eres especialistas en este asunto, ¿no?
Pues para nada, imagínate, yo me dedicaba a reyes y guerras varias y nobles y Chechu es historiador del arte, es decir, no nos habíamos dedicado jamás ni a temas litúrgicos, ni de iglesia, ni reliquias, ni nada parecido. Empezamos trabajando con los objetos musulmanes que se conservaban en San Isidoro y como los dos somos muy, pues mira, además es por influencia en ambos casos del mundo de la prensa, porque el padre de Chechu es periodista y es muy meticuloso y Chechu es muy meticuloso y yo también me eché los dientes en el mundo de la prensa y intentamos buscar la verdad y ser meticulosos. Y eso nos llevó, sobre todo a través del arca que comentábamos de Sadaka ibn Yusuf, a buscar relaciones de León con Egipto. Revolvimos en España. Al final, en Egipto se encontraron 2 pergaminos que uno de ellos habla de lo que es el envío de esa copa, que es la copa llamada del Mesías, literalmente es lo que dice, que se envía desde Egipto hasta Denia y desde Denia se trae a León para entregársela a Ferdinand al-Kabir, es decir, Fernando el Magno, que es emir de Liyún, rey de León. Y el segundo de los pergaminos, por cierto, nosotros somos tan honestos en todo que cualquier persona puede disponer de los pergaminos y leerlos. Es decir, tanto en el libro como ahora mismo por la red circula fotografías de estos pergaminos y cualquier persona que sepa árabe clásico puede leerlo libremente y puede darse cuenta que en absoluto nos inventamos nada. Y después el segundo pergamino es una copia de una orden de Saladino, del famoso Saladino, que tenía a su hija enferma y solicita que se le entregue una esquirla que se conservaba en Egipto en poder del descendiente del jefe de la expedición que llevó el cáliz hasta la península ibérica, ¿no? Y que se quedó con el recuerdo, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando se conserva esa esquirla y esa esquirla se entrega a Saladino, Saladino dice que se impone a su hija y que su hija se cura y por eso Saladino se queda la esquirla. Esto es un poco lo que nos dio la pista para cambiar radicalmente el viento, ¿no?, que nos llevaba el barco, que tenía otra finalidad. Y a partir de ahí, pues empezamos a revolver Roma con Santiago y Jerusalén con Antioquía, buscando tanto argumentos a favor como en contra, es decir, poli bueno, poli malo. Y encontramos todo eso que simplificábamos al principio, ¿no? Decenas de referencias, documentos originales como de Carlomagno, cuando envía emisarios a Jerusalén para que le digan qué reliquias hay. Y en ese documento original del emperador Carlomagno se dice que se conserva la copa del Señor, el Calix Domini, que es el nombre real que tiene, ¿no?, en el Santo Sepulcro. Y del Santo Sepulcro es donde sabemos que esa reliquia llega hasta León. Pero fíjate que después tenemos el testimonio, por supuesto, de las pinturas, porque en las sociedades medievales son analfabetas. La información entra por lo que se escucha, trovadores, cantares de gesta, por lo que se ve, arquitectura, arte, pintura en general, y por supuesto también una élite por lo que se escribe. Y ahí tienes por lo que sería la última de las fases, ¿no?, que es cómo pasa eso después a los relatos más legendarios. Y después hay un dato muy importante, y es que parte de la documentación de San Isidoro se perdió porque cuando los franceses llegaron, y también conservamos esa referencia, saquearon el archivo de San Isidoro, y hay una carta muy desvergonzada de un afrancesado que desde Francia escribe a los canónigos de San Isidoro y le dice: tengo 2 maravillosos carros llenos de documentación vuestra, si los queréis pagadme. Yo entiendo que los canónigos, muy quemados, no pagaron. Hoy en día es un error que nos estamos comiendo los muñones, ¿no? Pero sí que es verdad que pasó, y pasó con mucha fuerza, a todo lo que es las leyendas, el mito y demás. Vale. No nos queda mucho más tiempo. Sí, dime. No, simplemente 2 apuntes. El texto que hace referencia a Marga de Saladino es un texto administrativo. Es decir, o sea, un texto administrativo hace 1000 años era exactamente igual que ahora. Exactamente igual. O sea, quiero decir que lo hacían de la misma manera y le daban la misma importancia. Eso por un lado. La referencia que he hecho de Carlomagno, lo que mandó Carlomagno a Jerusalén fueron a 2 funcionarios suyos. Bueno, lo mismo. Hace 1000 años, aunque parezca mentira, 2 funcionarios era exactamente igual que 2 funcionarios en la actualidad. O sea, su validez interpretativa de los datos era exactamente igual hace 1000 años que ahora mismo. Eran simplemente 2 apuntes. Vale. Y Marga dice rotundamente que no las reliquias, es la reliquia y está en León. ¿Qué siente la gente de Chechu cuando se pone delante de ella? Yo sé, tenemos evidentemente una extraordinaria buena relación con la gente de San Isidoro.
a los cuales me permito saludarles y darles un abrazo desde aquí. Que seguro, seguro que están escuchando. Sí, señor. Seguro, sí, señor. Les doy un fortísimo abrazo y la enhorabuena. Invitar a todo el mundo que vaya a ver el nuevo museo, y lo han abierto en estos días y es absolutamente espectacular. Pero bueno, quiero decir que la gente siente cosas, hay gente que se pone a llorar, gente que tiene sensaciones muy fuertes al ver el cáliz, y yo la verdad es que es un objeto, es especial, aparte evidentemente de la cuestión histórica del arte, que es algo que yo, desde el punto de vista que yo le conocía, pero es una auténtica maravilla. Marga, ¿tú lo habéis visto de cerca? ¿Lo habéis podido tocar? Pues mira, sí, puedo decir que cuando se desmontó la copa, y esto es una cosa que no se nos olvidará ni a Checho ni a mí en la vida, las dos primeras personas que tuvimos la copa 1000 años más tarde, después de Doña Urraca y el orfebre, fuimos por este orden, quien te habla y Chechu después, ¿te acuerdas, Chechu? Que es que además cuando la tienes en la mano, es tan pequeña, porque da una impresión de ser inmensa, y luego es tan pequeña, es tan sencilla, de verdad. Si le quitan todo el oro, además es un oro que está cubriendo la copa para no apoyar el oro físicamente en la piedra, es decir, para protegerlo, como si los sacerdotes no se atrevieran a poner los labios donde los puso Jesucristo, según la tradición. Entonces, ese respeto tan brutal que se tiene hacia esa copa te dice mucho, pero tenerla en la mano fue una sensación, wow, increíble, de verdad. Eso sí que no se puede transmitir, porque es súper potente. Ya es solamente por el objeto arqueológico, pero también por todo lo demás, ¿verdad, Chechu? ¿Qué sentiste tú, por cierto? La verdad es que es sorprendente. Tratas de ser, evidentemente, en un momento como ese, un momento muy especial, tratas de ser lo más objetivo y lo más profesional del mundo, como no podía ser de otra manera, pero pues te vence la subjetividad. A mí, por ejemplo, me pareció que no pesaba, prácticamente. Lo tuve en la mano y digo, yo decía, pues esto parecía, me daba la sensación como si fuera piedra pómez o algún tipo de, ¿me entiendes? Eso de alguna cosa que no pesara. Y es cierto que en la base había una inscripción de filigrana de oro que había escrito teóricamente doña Urraca, en nombre del señor Urraca, hija de Fernando. Y sí, eso es lo que se recoge en la base del cáliz. Que es que, volvemos a lo mismo, como decía, doña Urraca era una persona muy, muy especial. O sea, era, aparte de ser absolutamente inteligente y muy cultivada, era una persona con arrestos. Y va a dedicar sus joyas personales, porque lo que está en el cáliz son las joyas personales de Urraca, para cubrir una copa romana vieja de piedra. Si no supiera que hay algo ahí detrás, no encaja. O sea, no encaja. Ella sabía que había algo. Vale, casi la última pregunta. Fernando II cambió el Camino de Santiago para que pasara por San Isidoro y todo el mundo pudiera ver esa reliquia, ¿es cierto? Sí, totalmente. Y no solamente eso, Vamos a lanzar ahí una exclusiva casi en directo. Es cuñado, fíjate, de Felipe de Alsacia, conde de Flandes, que es el hombre que después de casarse con su mujer, a la que le cambiaron el nombre, por cierto, que se llama Teresa de Portugal, y como no lo ponían a pronunciar allí, la cambiaron a Matilde. Pero bueno, pues a Felipe de Alsacia, cuñado de Fernando II de León, es quien ordena a Chrétien de Troyes que escriba el famoso cuento del Grial. Es decir, el origen de todas las leyendas griálicas está en un clérigo al servicio del cuñado del rey de León. Y fíjate qué detalle más brutal, que yo creo que los oyentes ahora mismo se van a acordar de lo que contamos al principio de Fernando. Sí. Tanto él como Wolfgang von Eschenbach dicen que el cáliz lo recibe un rey viejo que se llamaba Titurel, que hizo un templo para custodiar la copa, San Isidoro, que el anciano decidió confiarlo todo a su hijo mayor, pero que su temprana muerte, Sancho en Castilla, hizo que el cáliz pasara a segundogénito.
Alfonso VI, que se llamaba Anfortas, que hoy sabemos que es una forma trovadoresca de llamar al nombre de Alfonso, ¿no? Que no tenía la confianza de quienes custodiaban el Grial porque le gustaban mucho las señoras y por sus aventuras amorosas, que además sufrió una herida en la pierna que lo dejó cojo por culpa de sus pecados y que el reino tuvo que buscar, al no tener heredero, gente de fuera de los Pirineos, francos, que vinieran a convertirse en los nuevos reyes del Grial. Bueno, pues Alfonso VI, que tuvo muchísimas amantes, quedó cojo de una lanzada en la batalla de Sagrajas. Su hijo varón murió en Uclés, su hija, doña Urraca, reina soberana por derecho propio, otra de las cosas singularidades del Reino de León, ¿no? El papel protagonista de las mujeres, tuvo que casarse con un francés, con Raimundo de Borgoña, que vino a luchar contra los musulmanes al llamamiento a cruzada que hizo nuestro rey Alfonso, ¿no? A cruzada entre comillas, entiéndaseme. Por lo tanto, lo que Felipe de Alsacia, cuñado del rey de León, ordena que se ponga por escrito es, en versión literaria, eso sí, muchas de las cosas que él recuerda y que en el fondo no deja de ser sino también la historia de la familia de su mujer, porque los reyes de Portugal son descendientes de los reyes de León que recibieron el cáliz, así que es un poco la historia que quedaba por parte de Felipe para los posibles hijos que pudiera tener con su esposa Teresa de Portugal. Casi nada. Dejarme que ponga la musiquita y os despido. Os tenía que poner una estatua, que tengamos aquí la reliquia y que no tengamos el conocimiento profundo de que es tan increíble. ¿Forma de contacto con vosotros? Pues a través de la universidad sin problema ninguno. O sea que ahí está el correo público para cualquier persona que quiera. Muchas han puesto en contacto m.torres@unileon.es. Chechu. Yo a través de la página web, josemirelortega.net, ahí tengo el contacto. Nos vemos en León. Mañana mismo voy para allá a veros, ¿vale? Eso está hecho. Ha sido un placer. Te va a gustar el museo, que es precioso. Seguro que sí. Ha sido un placer teneros a los dos. Muchas gracias. Espero veros prontito. Gracias. Un abrazo muy fuerte y buenas noches a todos los oyentes. Hasta pronto. Buenas noches. Una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y nosotros seguimos. Hay más temas que queremos ofreceros en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que va a ser sorprendente.